Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 103 de Espiral. Y me harías muy feliz si lo recomiendas a tus amigos, me pones un like donde sea que lo escuches. Esto me ayudaría a llegar a más auditores. Hoy te comparto la entrevista en profundidad con la periodista y escritora argentina Inde Pomeraniec, una mujer que admiro y marca pauta en el periodismo. Ama leer y lleva en sus venas la pasión por la cultura. Hasta hace unos meses conducía el podcast Vidas Prestadas, con entrevistas a escritores y escritoras de habla hispana. Ella es una entrevistadora de calidad superlativa y me contó que va a relanzar el podcast el segundo semestre. Inde, además de trabajar en el sitio de noticias Infobae, envía el boletín Fui, Vi y Escribí. Es uno de los mejores a los que estoy suscrita. Y cada miércoles desarrolla un tema y te da las recomendaciones de películas y lecturas. En nuestra conversación, indagamos sobre su carrera, en la cual ha tenido de periodismo internacional hasta temas sociales. La entrevista para Espiral nos costó concretarla porque el día pactado Inde estaba muy resfriada y finalmente la grabamos un lunes de marzo. Inde Pomeraniec es autora de varios libros de investigación periodística, como Rusos de Putin, versión ampliada y actualizada, Blackie, la dama que hacía hablar al país, y en el 2016 publicó ¿Dónde queda el primer mundo?, junto a Raquel San Martín. Ha incursionado en la literatura infantil, con Lucy, Lucía, y también con Soy mi madre, soy mi hija, soy yo, que profundiza la relación con su madre, con su hija y con ella misma como mamá. Ha ganado varios premios como el Conex de Platino, categoría Periodismo Literario 2017, el Grand Dink por el periodismo argentino, otorgado por el Consejo Nacional Armenio en el 2019, y el premio Unidas para los Derechos de la Mujer y la Democracia en el 2022. Sus opiniones son fuertes y no teme adoptar posiciones claras. Su familia emigró a la Argentina desde Polonia, Lituania, Ucrania y la Unión Soviética. Sus abuelos judíos de Europa del Este se autodenominaban rusos. Por eso debe ser que le gusta escribir sobre los rusos y de los judíos. La figura de su padre fue tremendamente importante. Me dijo que era un hombre cariñoso y presente, más bien autoritario. Yo no viví un padre machista, me contó Inde. Se ríe mucho con el humor judío y le dedicamos bastante a conversar sobre la masacre que ocurrió el 7 de octubre del 2023, el año pasado en Israel. Inde Pomeraniec ya había escrito sobre el desastre del terrorismo fundamentalista en Israel el 2014 y el año pasado publicó una columna que te invito a leer. Para ella, lo del 7 de octubre fue un polvorón y ha declarado, como tantos que vivieron nuestros antepasados, lo mismo era arrasar, terminar castigo ejemplar y que se aparezcan de la faz de la tierra. Por eso, ¿cuánto hay supremacistas judíos que quieren eso con el adversario palestino? Te dejo los links en la transcripción de la entrevista en mi sitio web www.karenkotner.com y también los links a estos artículos. Recuento personal. Esta semana me entrevistaron del podcast Pájaro Periférico con Lorena Huerta. Debería estar al aire este lunes. También la semana pasada, el sábado y domingo, salió una entrevista que me hizo Viviana Ancina en CNN, Chile. Es muy raro verme en televisión. Me dio vergüenza. Nunca me ha sucedido algo así, pero estoy leyendo el Ulises de James Joyce en una lectura conjunta que realiza José Carlos Rodrigo Breto y literalmente estoy sufriendo mucho. No logro imbuirme con el texto, me cuesta entenderlo y es un enorme trabajo seguir el ritmo de los audios que diariamente nos envía José Carlos. El curso dura hasta mediados de mayo y me ha exigido mucho. Estoy aprendiendo más de lo que se pueden imaginar, pero no es fácil. También he tenido una semana compleja porque mi hijo estuvo enfermo y le diagnosticaron neumonía y lo dejaron 2 días internado en la clínica. Pasó todo el fin de semana con mucha fiebre y jamás nos imaginamos esto. Lo importante es que evolucionó bien. Estamos bien. En Oda cambié el sistema y ahora envío 2 domingos, una con recomendaciones y los otros 2 con reflexiones.
Se me estaba haciendo muy pesada la pista con escribir textos largos, pero no quiero perder continuidad. Creo que es una buena decisión. Te invito a escuchar la entrevista en profundidad con Inde Pomeraniec. Cuéntame qué opinas. Así Espiral es más una conversación. Te espero en Instagram o en mi correo karen@karenkotner.com. Hola Inde, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de conocerte, así que me estoy dando un gusto. Y yo imagínate. Ya verán por qué me estoy dando yo también el gusto. Cuéntame, ¿qué te interrumpí cuando te tuviste que conectar? No fue exactamente una interrupción. Acá en Buenos Aires, estamos en la Argentina viviendo un proceso de cambio muy importante a partir de lo que tiene que ver con el nuevo gobierno, un gobierno muy atípico para la Argentina y con decisiones intempestivas a las que no estamos acostumbrados. Y como anoche, en la madrugada, se cerró la agencia de noticias pública, la agencia TELAM, que es una agencia importante con mucha historia, que desde el año 45 teníamos en la Argentina una agencia de noticias pública con todos esos cuestionamientos, pero bueno, la cerraron así intempestivamente y la cerraron ilegalmente, porque en realidad debería haber pasado por el Congreso la decisión. Bueno, entonces no es que me interrumpiste en algo, sino que particularmente me estaba informando y viendo porque está la policía en este momento rodeando los dos edificios, no está pudiendo trabajar la gente, les notificaron anoche a las 2 de la mañana que durante una semana no tenían que hacer nada. Bueno, Karen, todas cosas que se van a encontrar en los diarios, que se van a poder ver en los diarios, pero que cuando uno es periodista y vive en el país en donde eso está ocurriendo, te tiene tomada. Es muy difícil porque tenés montones de amistades que han trabajado o que trabajan allí, porque trabajé con los materiales de TELAM, porque hice los 5 años que estuve a cargo de Infobae de Cultura. Sin TELAM no lo podría haber hecho en una era como la de hoy, que te pide insumos. Bueno, mucha gente ignora todo eso, ¿sabes? Y la gente cree realmente que el ajuste, o sea, que los niños del Chaco van a comer porque se cierra la agencia TELAM. En eso es donde nos vienen engañando. Y en términos personales, ¿cómo estás viviendo este terremoto político? Porque es realmente un terremoto. Es muy gracioso porque me encuentro todos los días en las redes sociales con que me acusan de kirchnerista, cuca, salí de acá. Bueno, vieja también. Me dicen, vieja tienen razón, vieja estoy vieja, pero kirchnerista. No lo fui, no lo soy. Me peleé muchísimo también durante el kirchnerismo, de manera que en general cuando lo escucho al presidente cuestionando al populismo, me sorprende que no sea verdaderamente consciente de que él representa otra clase de populismo. Hay populismo de izquierda y hay populismo de derecha. En este momento en la Argentina estamos viviendo un gobierno populista de derecha. Es así. Y que bordea cuestiones del fascismo. Es así. Así que lo vivo mal, sinceramente mal. Sí, sinceramente sí. O sea, no lo estás pasando bien. No lo estoy pasando bien porque me cuesta creer. Me encanta decir además que ojalá me equivoque y ojalá me llenen, como decimos acá, la cara de dedos. Vengan y me digan después, viste, teníamos razón. Ojalá. Soy grande, viví muchas veces cuestiones refundacionales y demás, ¿no? O sea, hay mucha ambición generalmente en los políticos que llegan al poder, en que vienen a refundar o a darnos lo que no teníamos. Ya sabemos cómo es eso. Pero la verdad dudo que se pueda resolver, incluso aunque bajara la inflación, incluso aunque los números ahora macro den. Si esos números dan es porque en este momento se dejaron de hacer cuestiones básicas como atender a los comedores populares, por ejemplo. Bueno, con eso creo haberte dicho todo. Bastante. Vamos a ir a ti. Sí. Yo te imagino de pequeña, de acuerdo a lo que he leído, he averiguado, tú misma dijiste en Anfibia, de niña, Inde Pomeraniec dudaba entre ser cantante de music hall, estilo Lisa Mileni, maestra jardinera o escritora. A los 4 años ya sabía escribir y se convirtió en una lectora voraz. Por eso a los 16 decidió que tanta lectura anárquica debía encontrar un orden y maestros que le enseñaran a pensar aquellos textos. Quiero saber, ¿es cierto todo eso o es una frase para
como decimos en Chile para la galucha, una frase hecha. Por la galería sería, no, es cierto, me encantaba todo lo que tenía que ver con comedia musical. Vos pensás que yo nací en 1961, de manera que cuando en 1973 aparece Cabaret con Liza Minnelli, que no era una película para mí porque no la podía ni siquiera ver, pero aparecía ese personaje absolutamente cautivante, por otra parte, hija de Judy Garland, que el Mago de Oz, digamos, había como toda una cosa de fascinación en lo que era el personaje de Liza Minnelli, y en esa película, y en todo ese tiempo, además, porque todo ese tiempo de Alemania, en general, para los judíos, tiene como una... Por un lado hay como mucho resentimiento con lo que ocurrió, y por otro lado, de toda la vida uno se preguntaba cómo pasó lo que pasó, cómo pasó el Holocausto, cómo ocurrió eso, cómo los judíos alemanes, por ejemplo, resistieron hasta el final creyendo que, bueno, porque ellos eran alemanes, eran menos judíos para los nazis. Montones de preguntas y de fascinación por la cuestión cultural de esa Alemania pre-nazi, que yo era muy chica, pero claramente había algo ahí que ya me cautivaba. Así que sí, la personalidad de Liza Minnelli, lo que tiene que ver con Cabaret, la idea de tomar un escenario o en una película y ser actriz y cantante al mismo tiempo, me resultaba completamente fascinante, me encantaba. No me daba, no sé, la personalidad tampoco me daba para eso, me resultaba muy atractivo, me sigue resultando eso muy atractivo. Dudaba también con lo que tenía que ver con educación, me encantaban los chicos, siempre me gustaron mucho los chicos. Lo de ser maestra jardinera me encantaba, porque soy de esas pesadas con los chicos. O sea, ahora, por la edad que tengo, como mis hijos están grandes hace rato, y recién ahora voy a ser abuela dentro de un mes, hubo mucho tiempo, y mis amigas tienen hijos grandes también, en donde no estuve en contacto con chicos chiquitos. Pero toda la vida que estuve en contacto con chicos chiquitos, soy de las que soy capaz de quedarme con los chicos chiquitos en lugar de irme con los grandes, porque me gustan, porque también me resulta cautivante estar con ellos, el modo en que se relacionan, la manera en que aprenden a hablar, todos esos aprendizajes me vuelven loca. Con lo cual, sí eran dos cosas que me gustaban muchísimo y a las que me podría haber dedicado por esto que te cuento, que tiene que ver con la fascinación. Pero la lectura pudo más, todo lo que tiene que ver con los libros pudo más. Y se fue generando lo que soy hoy, ¿no? Muchos años después. Pero tuve muchas vidas yo, ¿eh? No siempre fui la conductora de Vidas Prestadas, no siempre hice periodismo cultural. O sea, tuviste periodismo internacional. Viví muchas vidas, claro. Hice periodismo internacional, política internacional. Hice también, y hago, periodismo más vinculado a cuestiones sociales, temas que tienen que ver con sociedad, muchas notas de opinión. Hay algo que tiene que ver con la actividad, con el activismo, con la militancia, si querés, que va más allá de un partido político y que tiene que ver, en todo caso, con causas, ¿no? Que de pronto me motivan y en donde pongo todo lo que sé en términos de comunicación, todo lo que sé en términos de experiencia de vida, y soy capaz de jugarme por eso. ¿Y cuál de todas esas vías te gusta más? Bueno, a esta edad hay vidas que ya no podría tener, ¿no? Por ejemplo, la temporada importante de viajes por política internacional y coberturas, en donde fui a tu país tantas veces, cuando cubrí la muerte de Pinochet, cubrí el ascenso de Piñera, el primer gobierno de Piñera. Eso me resultaba, no sé si no fue lo que más me gustó de todo el periodismo, te diría, lo de poder ir a otro lugar, conocer otra cultura, generar mi propia agenda de fuentes, generar mis propios amigos también en esos lugares, mantenerlos a lo largo del tiempo, seguir de cerca en América Latina, particularmente para mí, Chile, Bolivia y Colombia también, porque después trabajé en Editorial Norma varios años y entonces también hice ahí una conexión importante con el país. Me resulta... ¿Sabes qué, Karen? A mí no me gustan los periodistas que hablan de lo que no conocen.
O sea, no me gusta hacer periodismo de escritorio nada más. A mí me parece que, de hecho, a veces me llaman para hablar de determinadas cuestiones de eventos internacionales y yo digo, no, llámalo a fulano o a mengano, que ellos tienen, además sacaron libros sobre eso, estuvieron varias veces en esos países. ¿Yo qué te voy a decir de distinto de lo que acabo de leer en la BBC? A lo sumo puedo hacer una interpretación por mi propia enciclopedia, digamos, mi propia biblioteca, mi propia experiencia. Y puede servir, pero cuanto más interesante es cuando habla alguien que realmente conoce, ¿no? de lo que está ocurriendo. Así que esa temporada de política internacional, con los viajes, porque hice unos viajes además fabulosos que me resultaron, que cambiaron cosas de mi vida, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, bueno, también, vos me preguntás esto, en general yo soy una entusiasta de lo que voy viviendo, ¿no? Porque por la edad que tengo y por cuando yo empecé en el periodismo cultural, decirte ahora, por ejemplo, que tomé el té con Bioy Casares y lo entrevisté 2 o 3 veces, decir que también tuve la suerte de entrevistar, incluso fue una entrevista pública a Juan José Saer, haber conocido tanto, ya no solo por entrevistas, a Ricardo Piglia, a Abelardo Castillo, a Héctor Tizón, a Andrés Rivera. Me robaste la pregunta, porque yo te tenía anotada todas esas entrevistas, pero me puse a pensar, porque imagínate lo difícil que es para mí entrevistar a una gran entrevistadora. Ese es el punto. Uh-huh. Tú tienes un don y lo has sabido explotar. Tienes el don de la curiosidad, pero de la curiosidad bien entendida y bien aplicada que la logras comunicar. ¿Cuál es la clave para ser una buena entrevistadora? Porque lo eres, no hay duda de eso. No, yo te agradezco el comentario y a esta altura conozco mis limitaciones y sé también aquello que aprendí a hacer, ¿no? Porque el periodismo es práctica también. Ahora, yo creo que para ser periodista hay que ser curioso, porque creo que somos curiosos profesionales, pero creo que para entrevistar hay que saber escuchar. Si vos estás más preocupado por cómo va a sonar tu pregunta que por lo que querés saber del otro y lo que vas escuchando del otro que te ayuda a tirar del hilo para seguir preguntando, si estás más preocupado por vos, va a ser difícil que seas un buen entrevistador. Me parece que la escucha es fundamental, como es fundamental en un analista. Si estás muy pendiente de la cosa estética, de cómo se te está viendo, de si vas a hacer medio el ridículo a la hora de preguntar. Uno a veces hace un poco el ridículo a la hora de preguntar. Y de pronto salen las mejores respuestas. Cuando digo el ridículo, me refiero a que de pronto te animás a preguntar cosas que uno podría decir, ay, bueno, no, esto no parece muy intelectual, por ejemplo. Y las personas no somos todo el tiempo un intelectual o todo el tiempo un comerciante o todo el tiempo un científico. Somos personas. Entonces, a veces hay que saber escuchar también para saber cuán cómodo está el entrevistado con vos, que eso te va a permitir, a lo mejor, correrte de la entrevista convencional, que además leíste muchas, porque si sos un buen entrevistador, leíste cosas de tu entrevistado y leíste respuestas o escritos de tu entrevistado y sabés qué cosas le pueden interesar y también podés llegar a saber qué cosas le pueden molestar. A veces es más difícil encontrar eso, pero a veces se encuentra esa joyita que a uno le gusta, a mí me ha pasado, y uno dice, Mira, yo acá en la lista tú me nombraste muchos entrevistados, bueno, Susan Sontag también, sí. Atwood, las Svetlana Alexievich, esas fueron por escrito, sí. La Nian no. Pero, no, Alexievich fue por teléfono. Por teléfono, ¿y en qué idioma fue? Con una intérprete, fue una producción impresionante que hicimos desde Infobae, conseguí una intérprete, Svetlana no quería un Zoom, porque estaba en su dacha, estaba en su casa de fin de semana con amigos, y me había dicho, yo te doy la entrevista, pero tiene que ser telefónica, y por una especie de WhatsApp, que no era exactamente un WhatsApp, pero era como una especie de WhatsApp, y
Y la conseguimos, fue increíble, o sea, no la pude tener en imagen, pero tuvimos el sonido, armamos como una serie de videitos y con imágenes, y fue una entrevista fabulosa, de la que todavía hoy saco cosas, te digo, porque ¿Sí? incluso para mi segunda versión del libro de rusos, utilicé fragmentos de la entrevista que hice con ella, porque dijo cosas muy interesantes sobre Putin. Así que ¿Nunca fue una aprendiste entrevista ruso? maravillosa. ¿Nunca Yo no aprendiste soy, no ruso? sé ruso, no, es de lo que me arrepiento. Porque entiendo que el pasado de uno, la historia de la familia, viniendo de Ucrania, viniendo de ese sector del mundo, sea determinante en la identidad de uno. Sí. Pero lo tuyo lo llevaste a un extremo. O sea, publicar lo que has publicado para los que nos están escuchando. Rusos, postales de la era Putin. Después tienes rusos de Putin, versión ampliada y actualizada. Y además estás constantemente conversando con ese mundo. Entonces uno diría, bueno, una argentina judía escribiendo sobre Putin es una aventura. Sí, igual hay un detalle ahí que es una argentina judía, hija de tercera generación por parte de mi madre de argentinos, porque mis abuelos maternos fueron argentinos, y segunda por parte de mi padre. Los padres de mi padre eran europeos. Pero lo que no tenés que olvidar es que mi padre fue comunista toda su vida. Bueno, esa era la otra pregunta, ¿viste? Claro, claro. Exacto. ¿Cuánto te marcó el comunismo a ti? Y sí, muchísimo. Primero por una cuestión generacional. Yo nací el año en que se creó el muro de Berlín. O sea, claro, ¿no? O sea, Guerra Fría a full. Me eduqué en esa Guerra Fría. Tenía 15 años cuando comenzó en la Argentina la dictadura más fuerte, más salvaje, y en ese momento, en plena Guerra Fría, digamos, todo lo que tenía que ver con el comunismo, el estalinismo era algo de lo que no se hablaba de todo lo otro, del hombre nuevo, de lo que significaba en términos de salud y educación para todos, digamos, todo lo que tuvo que ver también con yo nací 2 años después de la Revolución Cubana, o sea, muy marcada por un padre judío comunista. Cuando digo judío comunista mi padre jamás renegó de su judaísmo. Es más, se casó con mi madre, después él tuvo un segundo matrimonio, pero se casó con mi madre y hubo ceremonia religiosa en el salón, porque él no quería ir al templo, pero hizo la ceremonia por su madre. Mi hermana y yo, mujeres ambas, pero si hubiéramos sido varones, él siempre reconocía que hubiéramos tenido circuncisión, porque no hubiera podido transgredir eso por sus padres, que eran como aquello que él más respetaba. Y siempre, aún estando en contra de cuestiones relevantes del Estado de Israel, de políticas bélicas o expansionistas, o digamos, cosas que en muchos casos yo comparto con esa mirada, pero él nunca renegó de ser judío. Al contrario, o sea, había una cosa orgullosa de un judaísmo que permitía la laicidad, por otra parte, ¿no? Un judaísmo que permite la diferencia, que permite el pensamiento más transgresor, un judaísmo que no es religioso. O sea, vos podés ser religioso, pero vas a ser judío igual aunque no seas religioso. Exacto. Todo eso que a mucha gente le cuesta mucho entender, ¿eh? Cuesta muchísimo entender eso. A mí me llevó también mucho tiempo. Y vos sabés que en determinados países latinoamericanos todavía más. Es decir, cuando hay una comunidad casi inexistente de judíos, judío, Israel, todo resulta lo mismo. Y resulta que no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Porque yo estoy, por supuesto, digamos, a favor de la creación del Estado de Israel. Creo que significó un avance fenomenal después del Holocausto, que significó que la posibilidad de que realmente los judíos que se sintieran perseguidos por las razones que fueran podían tener su espacio. Tengo familia, te diría que la mayor parte de mi familia, y tengo muertos enterrados en Israel. O sea, que a mí alguien venga a decirme que por cuestiones que tienen que ver con el gobierno de turno, por más salvaje que sea, hay que terminar con el Estado de Israel. O sea, salga de mi vista, señor, salga de mi vista, señora. O sea,
Eso no es antisemitismo, esto es antisemitismo puro y duro. O sea, con eso, nada. Pero me hablaba, mira, terminé judía y estábamos hablando de comunismo. El comunismo me recontramarcó, me supermarcó, me dolió muchísimo perder una referencia que para mí era importante. O sea, ir creciendo y dándome cuenta que detrás de eso que estábamos hablando había matanzas enormes, masacres gigantescas. Pero ¿cómo te lo no explicas? ¿Cómo te explicas esta dualidad en tu padre? Eso es lo interesante, que murió hace poco, digamos, y según lo que tengo entendido, nunca reconoció los crímenes. No solo, o los minimizaba, o le molestaba y le dolía. Mi papá pertenece además a aquellos que cuando cayó el muro de Berlín se refundó a sí mismo y empezó a trabajar en derechos humanos. Y trabajó muy duramente en derechos humanos. Fue uno de los presidentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, vinculada al Partido Comunista, por supuesto. Pero pasó por todas las contradicciones, mi papá, porque en la Argentina, además, el PC estuvo vinculado de alguna manera estuvo vinculado a la dictadura. Tiene desaparecido de la dictadura. De hecho, un familiar mío, un primo lejano, comunista, está desaparecido por la dictadura, pero al mismo tiempo intervenía en la de, bueno, este general es menos salvaje o sangriento que este, modo que la Unión Soviética hizo negocios con la dictadura. Todas cosas que al progresismo en la Argentina le cuesta muchísimo reconocer. Es muy difícil. A los que pensamos así en general acá en Argentina nos llaman Corea del Centro, ¿viste? ¡Ay, qué buen término! Claro, pero lo dicen como una cosa ofensiva y a mí, francamente, no me parece ofensivo tratar de ser equilibrado. ¿Pero tu papá murió comunista? Mi papá murió comunista. Mi papá enfermó de COVID, estuvo internado en el momento en que Putin invadía Ucrania. Su madre había nacido en Kiev. Imagínate. Él estaba mirando y le decía a la enfermera, mientras la televisión mostraba imágenes de Kiev, le decía, con dificultad, porque hablaba con dificultad, ahí nació mi mamá. Y yo lo miraba y le decía, papi, ahí nació la Gobe. ¿Y a vos no te pasa nada con que Putin vaya a querer invadir Kiev, que pueda bombardear esa ciudad? ¿No te pasa nada con eso? Y me hacía así. Porque para él estaba siempre primero lo que tenía que ver con el imperio propio que viene a ser Estados Unidos. Entonces, todo aquello que se opusiera a los Estados Unidos, para él existía un solo imperialismo. Para él y para muchos, existía un solo imperialismo, y que era el estadounidense. O sea, él no entendía que si hablas con un polaco, o hablas con un húngaro, o hablas con un letón, o un estonio, el imperialismo para ellos es Rusia. No lo podía ver. ¿Y a ti cómo te vinculabas emocionalmente con eso? Porque es una limitación no poder ver ciertas cosas en la vida. Fue una relación difícil que creo que solo podíamos superar eso porque mi papá era muy cariñoso, ¿sabes? Era tremendamente cariñoso y afectivo y protector. Estaba siempre, incluso si yo me había quedado enojada o caliente por alguna discusión, qué sé yo, él me llamaba. No era un tipo que se resentía y no me llamaba. No, él era así, descalificaba, ¿viste? Descalificaba era muy talentoso para la descalificación. Incluso después de haber perdido capacidad de habla, después de una ACV que tuvo, porque antes de eso era una especie de orador de la República, o sea, era un tipo que sabía hablar y envolver muy bien. Después quedó con esa dificultad, pero yo creo que lo que más nos unía tenía que ver con su forma de ser cariñoso y afectuoso con las hijas, muy presente. Era autoritario, pero al mismo tiempo era cariñoso, no pesado, ¿sabes? Porque no abrumaba, no era de esos padres que te están encima o toquetones. No,
era afectuoso, cariñoso, padre, era muy padre. Nunca perdía ese lugar. Por ejemplo, con todas las cosas que están pasando con las mujeres, con el lugar de las mujeres, mi papá descalificaba a hombres y mujeres por igual, no era un machista en ese sentido. Él no pensaba que había cosas que hacían los hombres y cosas que hacían las mujeres. No estaba eso en su órbita. No recuerdo que haya sido machista en ese sentido. Puede haber sido en sus relaciones amorosas, haber tenido otro tipo de maltrato con mi madre, con su mujer, con las novias que haya. Eso es otro tema que no tiene que ver conmigo. Yo no viví un padre machista, ¿sabes? No viví para nada eso. Y no viví tampoco un padre apropiador, en el sentido de que cuando llegó el momento él me entregó al mundo. O sea, bueno, Inde tiene novio, Inde se casa, ¿sabes? Y eso, que puede parecer un dato adicional, no lo fue, porque cumplió con su lugar de padre. Cuando me tuvo que ayudar económicamente, me ayudó, y nunca fue algo que me reclamara. O sea, fue un buen padre. Fue muy buen padre, con montones de errores. Pero claro. Pero además, él era médico. Era Tener un padre médico y que estuviera presente significaba que cada vez que yo tenía una gripe, como la gripe que interrumpió nuestro encuentro la vez pasada, Karen, ¿a quién llamaba yo? Por más médicos que tuviera del seguro médico o la obra social, mi papá era mi médico. ¿Te das cuenta? Entonces era una presencia realmente importante. Inde, quiero volver un poco hacia atrás ahora. Tengo entendido, y no sé si confiar en esto, tú no conoces Israel, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay una nota que circula mucho, que es una nota del año 2014. Que la vamos a comentar. Claro, una guerra que hubo con Hamas, también en Gaza, y yo en ese momento todavía no conocía. Al año siguiente, un año y medio después, viajé y estuve 3 semanas. O sea, fuiste de grande. Fui de grande, sí. ¿Y por qué pospusiste tanto ese viaje, siendo que eres una mujer que ha estado en lugares bastante particulares? Porque cuando quise ir a los 16 años con el plan Tapuz que existía entonces, mi papá no quiso. Claro, porque no me cansaba tu posición, digamos, frente a Israel, teniendo familia, teniendo un vínculo emocional y no haberlo visitado. Vamos a ir justamente a esas 2 notas que considero que yo dije, estoy ante una mujer valiente. La del 2014, que se une tanto con la actual que escribiste hace poco. Una es, primero, No pareces judía, que la escribiste en Infobae. Y la que escribiste hace poco, que realmente yo dije, pareciera que el tiempo no ha pasado. Qué triste eso. Esas 2 notas, si les quitamos la fecha, se podrían fusionar. Viendo esas 2 notas que las separan 10 años, pero que son muy lindas, son muy íntimas, son muy tú. Me puse a pensar, en esta identidad judía que tú tienes, ¿qué tipo de judaísmo le traspasaste a tus hijos? Es muy interesante lo que me preguntas, porque yo tengo 3 hijos y mi hijo mayor es hijo de madre judía y de padre judío. Allí te diría que, bueno, no existen contradicciones en ese sentido, y es un judío, es historiador, es doctor en historia, es experto en Balcanes, es un judío que pelea muchísimo con el gobierno de Netanyahu, es un judío... es un judío que tiene mucha historia, como conoce mucho de lo que tiene que ver con la cuestión histórica de distintas... habla yiddish, mi hijo, por ejemplo, estudió yiddish. O sea, es un judío que alguien que vaya a decirle que es un judío que se odia a sí mismo es un chiste, ¿no? O que banaliza cosas sería un chiste. Es un judío al que le duele, como me pasa a mí, le duele que lo acusen de nazi, ¿me entendés? O sea, cuando a un judío te acusan de nazi es como... Y ahí, un momento, te pones a pensar y decís, bueno, pero yo no soy una supremacista judía.
Y el gobierno actual de Israel está conformado por personas que sí son supremacistas y que creen que son más que nosotros. Entonces ahí te encontrás como con esa diferencia. Pero mis 2 hijos más chicos son hijos de madre judía, pero de padre no judío. Y es muy gracioso porque ellos hablan de ellos como judíos. ¿Pero Sin tú hiciste algo para eso? No sé, llamarme Inde, hablar, escribir estas notas, recordar, no sé, tener presente permanentemente mis orígenes, o sea, no renegar nunca de nada de todo eso. Ahora, cuando ellos dicen que son judíos, tienen razón. Son judíos. Pero también tienen el origen, en todo caso cristiano, de la familia de sus padres. Son hijos de no religiosos. Entonces, ahí es donde aparece esto que te mencionaba yo antes, de lo difícil que es concebir, para quien está fuera y no conoce, concebir que es posible ser judío absolutamente laico, respetando lo que es el costado religioso de los otros, pero entendiendo también, por ejemplo, en el caso de la política, la separación entre religión y Estado, que para mí es algo, digamos, indispensable en mi cosmovisión. Así que en todo caso es eso lo que trasladé, es una cultura, es comer niches, es una música, un humor, una clase de escritores, una clase de cineastas, es Nora Ephron, es, no sé, es eso, Karen. Para mí ser judía es eso, es haber tenido 2 bobes y 2 eides, es saber que mi papá y mi mamá hablaran en yiddish para que nosotras no entendiéramos cuando éramos chicas. Eso. ¿Y a qué lo explicas esto? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué? Este traspaso sin querer queriendo de una identidad. Mis hijos... Tengo la suerte de tener hijos muy cercanos, muy lectores, poco prejuiciosos, diría yo. No son prejuiciosos, que fueron criados además con libertad de pensamiento, incluso cuando nos peleamos con alguno por una cuestión coyuntural, del voto puntual, de que se va a votar. Mi hijo menor una vez nos dijo, ahora, ustedes me critican por esto cuando en realidad me educaron para que yo fuera libre y eligiera lo que yo quiero. O sea, me parece que tiene que ver con eso. Me parece, acá me agrando y te digo que dentro del judaísmo, yo no creo como mi mamá que los judíos son mejores alumnos y todo eso, pero sí creo que dentro del judaísmo hay cosas muy interesantes y que además en el origen del judaísmo está el origen de toda la historia, con lo cual... Ahí está el origen de todo el odio. Es muy difícil sustraerse. Lo que me pasa puntualmente en este momento del mundo, y no solo de la Argentina, y no solo porque en la Argentina tenemos un presidente que ahora además juguetea emocionalmente con la cuestión más mesiánica y más, si se quiere, con la que yo menos tengo que ver, ¿no? Porque a mí el Muro de los Lamentos me emociona por lo que tiene que ver en términos de historia para los judíos, pero yo no creo que tenga que llegar el Mesías y mucho menos creo que ya llegó y habita en la Casa Rosada, francamente te lo digo. Entonces, en este momento, cuando vos ves que las marchas contra el antisemitismo en el mundo las lidera Marine Le Pen, y cuando ves que el llamado progresismo no solo pide algo que yo también pido, es que Israel saque las garras de Gaza, yo también pido eso, sí. Pero lo que pide el supuesto progresismo es además, lo que hace el supuesto progresismo es confundir la masacre del 7 de octubre con un acto de resistencia. Y la masacre del 7 de octubre fue una masacre. Vamos a ir a algo mucho más liviano. Y voy a citar. Sé que te vestían de rojo, eso lo leí. Más bien a tu madre le gustaba el rojo, o al menos para la ropa que usábamos sus hijas. El rojo te aviva, decía. Y tu padre, terminaste diciendo en ese boletín, fue comunista.
es tu relación con el rojo hoy? Mi relación con el rojo hace 30 años, además, está completamente mediada con que estoy casada con un fanático de Independiente, que en la Argentina Independiente es el rojo de Avellaneda. Y mis hijos son todos de Independiente. Mi padre era de River, mi hermana y yo somos de River. Pero el otro día, por el campeonato acá, justamente me decían, bueno, mira que este año vamos a estar duros con River porque estamos compitiendo y no sé qué. Y ya muerto mi padre, en realidad es como si el tema fútbol lo dejaron para los que se ponen contentos o se amargan toda la semana. A mí no me pasa eso, me encanta el fútbol, miro fútbol, sé de fútbol, pero no es algo que motive ni mis peores tristezas ni nada de eso, y al mismo tiempo no es una cuestión de identidad, ¿no? Pero el rojo es eso, el rojo es mi mamá, como bien escribí ahí, el rojo es mi mamá comprándome esos suéteres y esa ropa que a ella le gustaba porque decía que me quedaba bien. El rojo es la sangre. El rojo es la sangre. Para las mujeres, además, el rojo es la sangre. Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Y te vistes de rojo hoy o no? Poco, muy poco. No, tengo un suéter por ahí, siempre en homenaje a mi madre, alguna cosita tengo, pero no. Me queda bien, pero no uso tanto rojo como debería. Y yendo al libro justamente de tu madre, un libro de maternidad, Soy mi madre, soy mi hija, soy yo. Cito de nuevo, a veces me miro en el espejo, cuando me miro de verdad, digo, no, cuando miro si el delineador quedó en su lugar o si el pelo se ve decente como para salir a la calle, entonces a veces me miro en el espejo y veo a mi madre. Hace años que me pasa, que me miro y la veo. Hace años que ella murió, también, por lo que verla en mí, en mi cara y en mis gestos, ver a mi madre en mis propios ojos me sacude fuerte, aunque ocurra cada vez más seguido. A veces escucho los mensajes de mi hija, de mi única hija, mujer, y escucho mi voz. Es el tono, es el timbre, es la forma de hablar. Es su voz y es también la mía, al mismo tiempo. A veces me digo, soy mi madre y soy mi hija y me pregunto dónde estoy yo, dónde queda mi lugar, y pienso que eso, tal vez, es algo que pasa a esta altura de la vida y que no soy la única a la que le sucede algo así. Es así. ¿Y cuál es tu lugar? ¿Lo has logrado entender? Vos sabés que en general uno de los grandes problemas que siempre tuve fue esta necesidad de agradar permanentemente, ¿no? Como si no tuviera una espalda muy fuerte para resistir la embestida y como si no fuera, además, hay gente que se pone productiva en la adversidad. Yo necesito que me digan que está todo bien y ahí vamos y le puedo dar duro y parejo, no tengo problema. Cuando digo trabajar, digo ocuparme de cosas, de lo que sea. Necesito que la cosa esté bien, necesito que no estén no caer mal, es literal, o sea, necesito que no vean en mí a un enemigo, necesito que no vean en mí a alguien, en el caso de mis hijos, que está para limarlos o para castrarlos, sería, ¿no? A ver, claro, no, estoy tratando de pensar porque yo siempre quise tener hijos, ¿viste? O sea, siempre es algo... me acuerdo que durante la pelea en la Argentina por la legalización del aborto, aparecían hombres y mujeres que me decían, pero vos que tenés hijos, vos que... Justamente porque tengo hijos, porque sé de qué se trata el deseo por tener hijos. Puedo entender perfectamente lo que significa que una mujer no quiera ser madre o no quiera ser madre puntualmente en determinado momento. Yo soy madre absolutamente del deseo con mis hijos. No tuve problema en limitar algunas cosas de mi propia vida para lo que fue el crecimiento y la crianza de mis hijos. Pero al mismo tiempo no me parece que... Nunca quise que eso fuera
que se transmitiera de la manera del estilo, todo lo que dejé de hacer por criarte a vos. No, no tiene nada. O sea, cuando yo digo que tuve muchas vidas, me refiero también a eso, ¿no? Me refiero también a la potencia también que significó tener mis hijos. Y sabés que yo no me considero una gran escritora y me considero una periodista promedio, por ahí, con algunos hallazgos, con algunas cosas. Soy buena productora, ¿viste? Soy buena pensando ideas, ¿no? Como me canso, necesito estar todo el tiempo haciendo cosas nuevas, haciendo internacionales, haciendo cultura, haciendo temas de género, ocupándome no sé, de crianza, por ejemplo. Necesito ir como cambiando, porque soy muy curiosa y nada me alcanza. Y en ese sentido, con respecto al tema de los hijos, no sé, yo creo que mis hijos advirtieron todo eso. Mis hijos nunca, por ejemplo, se molestaron con que estuviera mamá leyendo. Uy, mamá está leyendo y entonces no está conmigo. Mamá está leyendo es porque mamá está trabajando, es porque mamá se está formando, es porque a mamá la hace feliz leer, por ejemplo. Y entonces nunca sentí que mis hijos me reclamaran eso. Mira, ahora que te veo, me acuerdo de algo. Estaba en Chile, en Santiago, en la primera vuelta de la elección de Piñera, cuando mi hijo más chico, mi hijo más chico terminaba el jardín de infantes y venía la revolución naranja en Ucrania y mi jefe me llamó y me dijo, ¿te querés ir? Yo ya estaba llevando el tema. Lo hablé con mi marido y dije, ese viaje para mí es muy importante, pero Manu termina el jardín y no va a estar su mamá. Y él me dijo, pero va a estar su papá, así que anda. Pero siempre quedó eso de que yo no estuve cuando él terminó el jardín. Cuando yo estaba en Chile, en esa primera vuelta, en la elección de Piñera, mi hijo menor terminaba en una escuela de arte que iba por la tarde. Y yo estaba en Santiago. Y yo dije, no, yo no puedo no estar otra vez cuando él termina. Y yo soy muy amiga de la Mónica González, ¿viste? Que era en ese momento, Mónica era la corresponsal en Clarín, con lo cual estábamos las dos cubriendo. Y entonces me saqué un boleto de avión, me vine por la tarde. Y me volví a ir, pero para poder estar. Pero fue una necesidad, ¿viste? Y fue una necesidad más tuya que de él, porque te aseguro que de él quizás que ni se acuerda. No, sí, tanto es así que la vez pasada yo hice algún comentario y me dijo, mamá, ya prescribió. ¿Te das cuenta que los traumas son personales? Pero ¿te das cuenta? Son personales. Y hablando de eso, ¿tuviste con Claudia Piñero? Sales con Claudia Piñero, a quien también entrevisté, y hablas de los derechos de las mujeres. ¿Qué ves? ¿Cómo ha sido la evolución de esto desde el día 1 que comenzaste a abogar por los derechos de las mujeres hasta hoy? Que hemos pasado por tantos altos y bajos. Bueno, empezaría por hoy y diría que lo que estamos viviendo es un backlash que suele ocurrir cuando se avanzó más de lo debido, ¿no? Y tocas intereses a un tiempo más acelerado que el que lo venías haciendo. Es decir, pensar que lo de ahora sea un retroceso total me parece que es no entender que no hay retroceso total. Porque hay algo del orden de la revolución de las mujeres que es imposible que vuelva para atrás. Lo que creo es que en el camino de los últimos años, en donde hicimos cosas de manera muy acelerada, porque se nos dio esa posibilidad, cometimos algunas, como toda revolución, se cometen injusticias en el camino de la revolución. Y entonces me parece que, por ejemplo, ocurrió que las más jovencitas
excitadísimas por lo que esto significaba, comenzaron a confundir algunas cosas de los chicos más jovencitos. Te estoy dando un ejemplo. De los chicos más jovencitos, a acusarlos, a hostigarlos, cuando los chicos estaban aprendiendo a moverse en el mundo del mismo modo que las chicas. Y entonces confundir a un chico de 15 años con Harvey Weinstein es como un poco... No al lugar. Estuvo mal, muchas mamás la pasaban mal, muchas mamás feministas, madres de varones que en ese momento eran chicos, lo pasaban mal con eso. Me parece que hubo errores de ese tenor, o como por ejemplo en algunos casos no permitir que varones, compañeros, nos acompañaran en las marchas. Estoy hablando de lo que pasó por ejemplo en la Argentina, ¿no? Cómo se fue generando. Pero fundamentalmente, con aquello con lo que yo estoy en contra, es con pensar que hay algún género que es superior a otro. Yo no creo que las mujeres seamos superiores a los varones, como no creo que los varones son superiores a las mujeres, como no creo que los judíos seamos superiores a los no judíos. O sea, yo creo en ese universalismo de los derechos humanos, yo creo que cada vida vale lo mismo. Mi vida vale lo mismo que la de cualquier señor. Y yo respeto la vida de los señores que respetan la vida de las mujeres. Así que creo que lo que ocurrió fue que se nos abrieron puertas, se nos abrieron ventanas, salimos corriendo, no fuimos capaces a lo mejor de ir pensando en el camino algunas cosas, y me parece que estaría muy mal que en este momento en donde viene esta restauración ultraconservadora como a ponernos en caja, estaría muy mal primero que creamos que eso es posible. No es posible. La cabeza de la gente no se cambia. O sea, no vamos a volver a la cocina, o yo vuelvo a la cocina solo porque me gusta cocinar, no porque me mande ningún señor. Así supe también que te gusta cocinar. Claro, te digo, como me gustó siempre, no porque tenga que volver a la cocina. Igual, lo más doloroso no son los señores que te explican las cosas o los señores que te mandan a la cocina. Lo más doloroso son las mujeres que no terminan de entender qué hay detrás de todo esto y que muchas veces buscan en realidad congraciarse con los señores o con el poder, ¿viste? Como tantas veces vimos a veces en reuniones en los lugares de trabajo, cuando los hombres monopolizaban la conversación y hacían esos chistes machistas, y había mujeres que se reían, y muchas de nosotras pensábamos, ¿de qué se están riendo? ¿No se están dando cuenta de esto? No éramos feministas en el sentido de... Éramos lo que se llama feministas sin marco teórico. Éramos feministas porque nos dábamos cuenta que estaban hostigándonos y que parecía que estaba naturalizado eso. Yo creo que hay cosas de las que no se vuelve, como la naturalización de la violencia contra las mujeres, la violencia física y simbólica. Yo creo que, aunque hay muchos chicos que se pusieron como muy resentidos, y creo que la pandemia en ese sentido hizo muchísimo daño en alguna generación, creo también que en la Argentina, al menos, después del Ni Una Menos, no se naturaliza esa violencia, y los chicos no ven con naturalidad que un novio le revise la agenda a una chica, no ven con naturalidad que un padre le diga a una chica, no, eso no lo puedes hacer porque no es de mujeres hacer eso. Yo confío todavía en que las generaciones que vienen eso van a modificarlo. Me parece que estamos asistiendo a un backlash que, como te decía antes, a una especie de contragolpe ultraconservador, primero en todo el mundo, que viene en todo el mundo, que empezó viniendo también de aquellas culturas en donde el laicismo quedó a un costado, como el mundo islámico, en donde realmente la cuestión ultraconservadora vino de la mano del integrismo, que efectivamente, como sabemos, considera que las mujeres no tienen que ir a la escuela, por ejemplo. Entonces empezamos viendo eso, y desde Occidente
cuestionando eso, ¿no? Con Malala como el gran emblema de eso. Y terminamos viendo en países occidentales y países, digamos, que se supone del occidente próspero, cómo empiezan a crecer movimientos de lo que el internacionalista Juan Tocatrián llama la internacional reaccionaria, en donde lo que empezamos a ver es cómo se diluyen los centros en todos lados. Se diluyen Esa es la los centros. historia del mundo. Vamos a cambiar de tema nuevamente. Me quedan 2 preguntas antes del cuestionario espiral. Dices que no eres obsesiva, pero sí tienes algunas cositas. No puedes dormir con las puertas de los placares abiertos, no puedes andar sin aros y no puedes tener la heladera vacía o medio llenar. Haces listas, eres programada. ¿Coincides con tu declaración? Sí, absolutamente. Sí. No puedo. Un placar abierto es. Con los años fui agregando otros toques más desagradables, aún del tipo que los zapatos tienen que quedar uno al lado del otro, esas cosas. Pero eso es de vieja. No es de obsesiva natural, sino ya supongo que son las manías de los viejos, ¿viste? Que me empiezan a perseguir. Te empiezan a perseguir. Y sí. Vamos a irnos a algo y esto va a una pregunta. Yo era una fiel auditora de Vidas Prestadas. Desde febrero del 2019, con tu primera entrevista a Julián López, con la última a Virginia Higa, que todavía no leo la novela que recomendaste, y de pronto, de súbito, en diciembre, este programa no continúa. Merezco una explicación. Por favor. El programa, vos sabés que el programa salía por Radio Nacional, que la mayoría de la gente lo escuchaba en podcast, pero fueron 5 años en Radio Nacional con distintos gobiernos, la radio pública. Cuando durante la campaña el ahora presidente Milei habló de cerrar los medios públicos, empezamos esta conversación contándote que cerró finalmente la agencia. Mi contrato terminaba, como todos los años, en diciembre, pero yo no tenía intenciones de que me lo continuaran, porque sabía primero, que había un desprecio profundo por los medios públicos, segundo, que lo iban a cerrar y iba a quedar, en todo caso, atrapada ahí, porque si me hacían un contrato era por un par de meses hasta que resolvieran. A mí no me interesaba nada de todo eso. Me parecía que 5 años era una buena cifra para un ciclo, y por eso, nada, se terminó el contrato y se terminó el programa. Pero, sin embargo, estamos trabajando y te diría que hoy estamos en un 98% de posibilidad de que esto se concrete, porque estamos ya trabajando en lo que va a ser el podcast de Vidas Prestadas, que no va a ser semanal, porque no hay manera de que lo podamos hacer, pero sí que va a ser un ciclo. Tengo pensado armar un ciclo por lo menos de unos 15 episodios en lo que va a ser de junio a diciembre, con toda la esencia de Vidas Prestadas y con buenas entrevistas, tal vez menos ligados a la agenda puntual, porque va a ser podcast nada más, y me tiene muy entusiasmada porque lo que estamos concretando es en un espacio amigo, un espacio en donde nos sentimos cómodos y en donde nos parece que además el tipo de audiencia que tiene ese espacio es una audiencia muy cercana a la de Vidas Prestadas. Así que te diría que sí, que posiblemente a partir de junio haya nuevas Vidas Prestadas. Qué bueno, porque me considero una viuda y me aparece en la aplicación de podcast y digo, pero si ya no hay más. Y antes de ir al cuestionario espiral, tengo que hacer otra pregunta que va, ¿qué tipo de lectora eres? ¿Cómo organizas tus lecturas? Porque realmente quiero saberlo, una inquietud. Leo mucho al mismo tiempo. Esto quiere decir que no es que si yo me pongo a leer, en general leo ficción y no ficción. O sea, no te diría por igual. En los últimos años leí más ficción, pero
puedo leer mucho al mismo, por ejemplo, a ver, puedo decirte, acabo de terminar este libro que es un libro nuevo y que es un libro de Pilar Calveiro, que es una especialista en temas de campo de concentración, una de las más grandes ensayistas sobre temas de campo de concentración. Ella misma pasó por campo de concentración y el padre de sus hijas sigue desaparecido, que es el Petrus. Este libro acabo de terminarlo, pero al mismo tiempo nunca había leído Los 11 tipos de soledades de Richard Yates, que son los cuentos de Yates, que son del 62, los estoy leyendo al mismo tiempo, y al mismo tiempo leí esta belleza, que es un libro nuevo que acaba de sacar Siglo XXI, que es un texto de Liliana Bodoc, que leyó en un evento, pero está ilustrado por María Bernique, que no te puedo explicar lo que son las ilustraciones de María, que es una cosa... Los mocos de la furia, para los que no nos están viendo en imagen. Perfecto. De la furia. Y al mismo tiempo, ¿qué más tengo por acá de lo que estuve, a partir de un trabajo que está haciendo una amiga, la estuve ayudando un poco repasando la autobiografía de Borges. Tengo más cosas en mi habitación, porque tengo una Niernaux por ahí. Yo tengo libros en toda la casa. Eso es algo que es un poco agobiante para los que viven conmigo, si bien son todos muy lectores y están todos todo el tiempo mirando qué llegó. Recién llegó, por ejemplo, nuevo de la nueva novela de Tamara Tenenbaum. Estoy todo el tiempo con libros nuevos, pero también, como yo estudié letras, además, tengo una biblioteca y heredé mucho de la biblioteca de mi papá. Tengo una biblioteca que va muy para atrás. Y entonces muchas veces me canso de que todo sea solamente lo nuevo. Y voy y miro de lo que tengo y me engancho a leer literatura más tradicional, si se quiere, ¿no? Más canónica también, ¿no? Porque necesito volver a esos clásicos o volver a aquellos que resistieron en el tiempo, ¿no? Dan como una cierta paz. Que estás leyendo algo que sabes que hay una calidad, un lugar distinto, ajeno a las modas, que sobrevive. No sé, como un lugar seguro de repente. Sí, es así, es así. O de pronto, por ejemplo, acá tengo otro, que es al que vuelvo todo el tiempo, porque hablábamos del estalinismo antes, y si hay un libro que es el reflejo absoluto del estalinismo, son las memorias de Nadezhda Mandelstam, la viuda de Mandelstam, el poeta de Osip Mandelstam, que vivió con él lo que fue el exilio contra toda esperanza. Tiene un prólogo de Joseph Brodsky y cuenta cómo fue justamente el esmerilamiento y el deterioro del mundo cultural ruso durante el estalinismo. Cómo estaban los que chupaban las medias, cómo estaban los que de pronto no se rendían y entonces terminaban siendo o ejecutados o mandados al Gulag, ¿no? a los campos de fusilados. Bueno, pero las memorias de esta mujer son algo alucinante. Este libro y El fin del Homo Soviéticus de Svetlana Alexievich son libros así que a los que vuelvo. Lo voy a leer ese. ¿Y cuántas horas al día le dedicas a leer? Leo, lo más productivo para mí es la noche. Igual que a mí. Por razones prácticas. No hay mensajes, no hay llamados, no hay WhatsApp, no hay distracción, porque no está pasando demasiado para mí. Y entonces mi curiosidad puede, claro, se calma. Entonces a la noche son 2-3 horas más o menos. Y durante el día, cuando no llego, o bueno, nada, apago por algún rato las aplicaciones o lo que sea, y también acá en este lugar que es mi escritorio donde estoy hablando con vos, me quedo y me siento a leer. Pero la verdad que lo que más me gusta es leer en la cama. Es como un refugio, es como una sensación que estás realmente en una cueva personal y de noche que hay un silencio especial también. Así es, exactamente, sí, es así. Cuando uno conversa con profesionales de este calibre, se pregunta, ¿qué las lleva a tener tal impacto? Mi conclusión es que Inde tiene la perfecta combinación. Una mujer curiosa, que le gusta investigar, además de ser muy rigurosa y perseverante. Ella considera que la clave para hacer buenas entrevistas es saber escuchar, quedarse callado.
Espiral me ha ayudado a conocer escritores y escritoras que tienen un impacto en el mundo, con una visión propia de lo que tengo mucho que aprender. Cuéntame qué opinas. Así Espiral, como te dije, es más una conversación. Te espero en Instagram o en mi correo karen@karenkotner.com. ¡Chao!